Y volviendo a la importancia de este libro, Transparencia de Manuel, de Germán Sánchez Otero, recordarles que, como él decía, es la prueba de que sí se puede, de que no, los caminos hacia el diálogo son posibles y que es posible avanzar en esa misión de que vuelva la paz algún día a la zona colombiana, al territorio colombiano que es parte de esta Latinoamérica, que busca su integración y la defiende de todos esos enemigos externos que quisieran todo lo contrario. Pero en las últimas horas también, en los últimos días, y yo diría que en los últimos meses, uno de los países, como nos recordaba ahorita Marina, que el que trata de ser bombardeada su unidad y su proceso de soberanía, de independencia y a favor de la integración es Bolivia. Ya saben ustedes el estímulo al segregacionismo, el estímulo a la división que está generando Estados Unidos, eso está reconocido por todos. Yo le propongo ir hasta nuestro sitio de internet porque Ana Teresa Badía puede actualizarnos muchísimo en relación con las batallas que está librando el pueblo boliviano y su líder, Evo Morales, que ha convocado justamente a movilizaciones populares contra los intentos secesionistas en Bolivia. Anita. Muchísimas gracias, Arlene. Intentos que durante los últimos meses, como bien tú anticipabas, y también durante las últimas horas se han acrecentado intentando desestabilizar al gobierno que en Bolivia preside el dignatario Evo Morales. Las últimas noticias que llegan desde ese país latinoamericano están dando cuenta, por su parte, de las alertas de diferentes sectores sociales del país en torno a la labor de Estados Unidos en contra del gobierno, a la labor de Estados Unidos para aupar a los separatistas de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, y también se ha sumado el departamento de Cochabamba durante los últimos días. Dicen estas declaraciones, por ejemplo, del diputado del Movimiento al Socialismo, Gustavo Torrico, que está muy preocupado representando a uno de los sectores bolivianos y acusa también en este caso al embajador Philip Goldberg de impulsar el proceso de división del país. Recordemos, Goldberg con un amplio historial durante sus labores en Kosovo, que vino a Bolivia, diría yo, a consolidar la labor que por allá por el año 2004 había iniciado alguien como Mark Falkov, recuerdan ustedes, asesor del presidente Bush, ideólogo neoconservador, favorable a la guerra en Irak, el primero, por cierto, en referirse a lo que llamó en aquel momento República de Santa Cruz. O sea, fue la primera vez que se empleó este término, digamos, en boca de un representante norteamericano. Hay también durante los últimos días, Arlene, muchísima referencia en la prensa a algo que de lo que hiciera referencia el presidente Evo Morales contaba en una de sus últimas intervenciones en Chimoré, precisamente a 120 kilómetros de La Paz, como en el año 2006 había ordenado desmantelar una oficina de la CIA en el propio Palacio de Quemado, sede del gobierno, algo muy similar con lo que también por estos días contaba el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que ocurrió en su país. Hay, según las últimas noticias que llegan desde Bolivia, las declaraciones del presidente Evo Morales de las últimas horas, dice que no va a decretar un estado de sitio en el país, mucho menos en Santa Cruz. Hay también anuncios, como bien tú anticipabas, por parte de diferentes sectores sociales de la población para comenzar movilizaciones y frenar los intentos de secesión de Santa Cruz. Por cierto, se ha decretado un referendo que han denominado referendo autonómico para el próximo 4 de mayo. Por cierto, la ONU dijo, y veremos también algunas repercusiones más adelante, lo ha calificado de inconstitucional. También otros países de la región han expresado su apoyo al presidente Evo Morales. Entre las intervenciones más recientes estuvo la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha dicho que es tiempo de evitar una tragedia en Bolivia. Hay muy importante reflejo también en los medios internacionales de las declaraciones del presidente Evo Morales
que hemos hecho referencia en esta mesa acerca del cierre de bases militares de Estados Unidos en Bolivia, dijo que aunque se ha cerrado la de Chimoré, él tiene precisiones de que existen algunos equipos en esa zona, recuerden, en esa zona del Chapare, bajo control de la denominada Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA. Yo recuerdo, por ejemplo, que para ingresar a esa zona del territorio boliviano, al menos en el año 2003, cuando estuve, había que pedir autorización de la DEA, había que pedir autorización a Estados Unidos para ingresar a esa zona boliviana. Y por último, lo que te comentaba de las repercusiones en torno a la situación de Bolivia, está la posición de Brasil, dice, no dejaremos sola a Bolivia, dicho el canciller Amorín. Durante las últimas horas la ONU ha señalado el referendo de Santa Cruz como inconstitucional. El Consejo Mundial también de la Paz ha emitido desde Caracas una declaración apoyando al presidente Evo Morales, y estas son las últimas informaciones que están llegando desde Bolivia, un país, por cierto, al que hay que seguir noticiosamente en los próximos días. Gracias, Anita, por estas actualizaciones que tienen tanto que ver con un proceso que inspira y alienta las esperanzas de América Latina, como es el proceso boliviano, cercado por esa agresividad que garantizan también las numerosas bases militares que, como se decía aquí, casi nadie sabía que había en tal medida en el territorio boliviano. Pero quiero que pasemos rapidito a Paraguay. Paraguay tiene elecciones el próximo fin de semana, Nidia, y se prevén cambios en la historia de las elecciones en ese país. Sí, Arlene, el domingo 20 tienen lugar las elecciones en Paraguay, donde casi 3 millones de paraguayos elegirán a presidente, a vicepresidente, 45 diputados, 80 senadores, 17 gobernadores departamentales, y más de 200 concejales. ¿Cuál es el tema de este Paraguay olvidado, que no siempre ha estado en el medio del escenario latinoamericano? Es el problema de que en Paraguay se puede dirimir en estas elecciones un cambio, es decir, o el continuismo o el cambio. ¿De la mano de quién? De la mano de un ex obispo católico, el Fernando Lugo, que va por la Alianza Patriótica por el Cambio, que está integrada por 9 partidos políticos, 20 movimientos sociales de todas denominaciones, barriales, de mujeres, sindicales, etcétera, que se enfrenta a la candidata oficialista, es decir, vemos en pantalla a Fernando Lugo, ex obispo católico, que bueno, todos sabemos que se ha dicho en esta mesa, el Vaticano le retiró el derecho a oficiar misa y a dar la comunión, pero no lo quiere quitar de obispo precisamente para impedir su asistencia como candidato a las elecciones presidenciales. Frente a él, que va liderando las encuestas desde el principio, está Blanca Ovelar, que es la candidata del oficialismo por el Partido Colorado, el partido que está en el poder desde hace 60 años, y el tercer candidato que está también en esta lista, de los 3 que tienen posibilidades, está el ex general Lino Oviedo, jefe del ejército durante la dictadura de Stroessner, un hombre que estuvo que le condenaron a 10 años en el año 96 por dar, según se dice, un intento de golpe de Estado al entonces presidente Wasmosy, y que precisamente hace 2 días, Prensa Latina, en un despacho de Prensa Latina, dice que el presidente Nicanor Duarte había reconocido que lo excarceló para que se presentara en estas elecciones y poder restar votos a Fernando Lugo, toda vez que Lino Oviedo tiene bastante ascendencia en el interior de Paraguay. Estamos hablando de 3 candidatos que Lugo puntúa con 10 puntos por delante de cualquiera de los otros 2 candidatos, pero que tiene como programa de gobierno el cambio, es decir, la aproximación al Mercosur, condiciones que, bueno, Marina hablará en otro momento, pero que alrededor de esta campaña hay muchas expectativas, porque realmente el Partido Colorado, que está en el poder desde hace 60 años, tiene